Vamos a hablar de comunicación política con Gabriel Slavinsky, que es nuestro invitado en esta mesa. Gracias por venir, gracias por estar aquí. ¿Cómo es estás? Especialista en comunicación política. Me quedo pensando en esta cuestión, ¿no? Y digo, todo esto que viene contando Nico y que venimos hablando y que el bloque anterior también, digo, habla de una crisis. Y podríamos empezar por hablar de la comunicación en crisis y cómo el gobierno en particular está afrontando este momento y su propia comunicación. ¿Con qué se ha encontrado? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los errores? Claro, en contexto de crisis, los gobiernos deben comunicar, las gestiones deben comunicar, más allá de con gestos o arengas deportivas o arengas políticas, tienen que comunicar medidas concretas. Sí. Y hay veces que en eso puede haber ciertas fallas y la comunicación, nosotros decimos que la comunicación hace. Y claramente luego de algunos mensajes, algunos equivocados, se produjeron confirmaciones de crisis, Sí. disparos de dólar, corrida cambiaria, y me parece que hay que considerar una intención del gobierno de, en estos últimos días, de retomar el control. Ajá. Nutrir de cierta Sí. certidumbre, de cierta previsibilidad, no solamente a cuestiones de mercados, sino también políticas. No ayudan mucho las últimas No, por eso, declaraciones. a eso iba a ir, porque digo, esto que tiene que ver concretamente con lo económico y con las medidas de ese rumbo, tienen otra pata, que es la pata política, la pata institucional. Y hay fuego amigo, porque la verdad es que en los últimos tiempos con la figura de Elisa Carrió han demostrado un poco eso. Te propongo que compartamos parte de lo sucedido en las últimas horas en esa materia del conflicto interno dentro de Cambiemos y después me lo contás, me lo analizás. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. Lamento que la doctora Carrió haga estas manifestaciones. Yo siempre digo que no me conoce, no sé qué le dirán de mí, pero nunca estuvo conmigo, nunca hablamos. Y realmente me da la sensación que el presidente no tiene nada que elegir, porque yo no estoy en el gobierno y me parece que ya estoy grande yo como para ir llamándolo por cada vez que la doctora quiera mencionarme. No lo entiendo, no sé qué le dicen de mí, realmente me pone en un lugar que me incomoda. Ojalá llegue Mauricio a revertir, yo le tengo mucha confianza y el año que viene vuelva a ser reelecto como presidente, porque yo creo que es el cambio que el país necesita. Impulsamos leyes e iniciativas para construir un Estado en el que la justicia sea la misma para todos. Sí, que la justicia sea la misma para todos sin privilegios. Bueno, ¿en cuánto estos cimbronazos internos perjudican al gobierno de Mauricio Macri, que tiene o se ve en la obligación de salir a dar estos discursos como el caso del J20 esta mañana? Está en su estilo el de Carrió, está en su naturaleza. Es muy complicado el fuego amigo, siempre perjudica mucho. Claro. Yo siempre digo que uno tiene que hacer campaña o persuadir a los ciudadanos o impactar en contra de los rivales, pero que el fuego amigo daña y daña constantemente. Carrió en este caso toma una decisión fuerte. No confiar en el presidente. Cuando el primer mensaje, cuando se inauguró la crisis de ese salto cualitativo del dólar con el mensaje de Mauricio Macri diciendo los mercados pierden confianza en nosotros y ahora políticamente Carrió diciendo pierdo confianza en el presidente, ese fue amigo daña mucho. ¿En qué se debe diferenciar, y si lo está entendiendo o no este gobierno en particular, la comunicación política de la comunicación gubernamental? Yo creo que esta alianza Cambiemos ha sido muy, muy buena comunicando en campaña. Están hechos para la campaña. Claro. Las arengas, los mensajes generales positivos, Sí. fuertes, son muy buenos en cuestiones digitales. Han aprendido a hacerlo. También basados en algo que nosotros decimos que se llama la no dispersión temática. No hablar de distintos temas mucho tiempo, sino concentrados en la gestión y en la obra pública. Ahora, a partir de que son gestión y gestión en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gobierno Nacional, las cosas se empiezan a complicar. Y hay que comunicar de otra manera. Hay que comunicar, de la otra gestión se comunica de otra manera. Te invito, Gabriela, a que veamos algo que hoy en particular me llamó la atención y creo que fuimos muchos los que nos sorprendimos con este formato elegido por el presidente Mauricio Macri para hablarle al público que estaba allí, que eran los medios fundamentalmente, en la inauguración del Metrobús del Oeste. Ahora son obras que las podemos pisar y tocar, que empiezan y terminan en las fechas que prometimos.
que son hasta 40% más baratas que lo que eran en el gobierno anterior. Y ya no son más sinónimo de corrupción. Esas son las cosas que los argentinos trabajando juntos, sin agredirnos, somos capaces de hacer. Y a eso es lo que tenemos que comprometernos cada vez más. Y sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto. Y en breve vamos a seguir inaugurando obras en Morón y en todo el país, porque aquí se sale. Gracias a todos. ¿Empezó la campaña? Damos por inaugurada la campaña, ¿no? El tono, el acostumbrado en campaña. Las medidas o el discurso político, Sí. el de campaña. Hechos, gestión, las obras, que las empezamos, las terminamos, el tono arriba, arenga. Sí. Creo que está descontextuado un poco porque no estamos todavía de lleno en la campaña. Están poniéndose los autos en posición, Claro, pero todavía no largó la campaña. Es una decisión de retome, de control, de búsqueda del nuevo eje o del eje conocido. Mejor el eje conocido Claro. e ir hacia al tono conocido y el discurso habitual. Ese formato habitual que además les dio el triunfo en 2 elecciones, hay que decirlo también. Te pregunto por último, Gabriel, ¿cómo viene la campaña o cómo imaginan que va a venir la campaña en materia de nuevas tecnologías, el uso de las redes? Cambiemos es muy bueno en eso y lo decías vos recién. Y sobre todo pensando en lo que acaba de ocurrir en la elección de Brasil, donde las fake news tuvieron un protagonismo que la verdad no sé si va a ocurrir en Argentina, pero que también son una alerta sobre el cual hay que mirar, me parece. Va a ocurrir. Va a ocurrir. Lamentablemente va a ocurrir. Es algo que vamos viendo en distintos lugares del planeta y la verdad es que Argentina a nivel digital, a nivel redes sociales, internet en general, es pionero. Por lo que de la mano de Cambiemos o de la mano de la oposición que entendió de que la dinámica de la comunicación digital debe estar en primer plano, esto va a ocurrir. Pero no solamente las fake news, no va a ser algo poco habitual empezar a recibir WhatsApp, empezar a recibir mails, empezar a recibir por redes sociales información directamente segmentada hacia el público que necesita. La última, gana el que entiende, ¿no? Gana el que entiende, gana el que arranca primero, gana el que es consciente de que las nuevas tecnologías requieren claridad en el mensaje, discurso político y entendimiento de los formatos y las reglas de las nuevas tecnologías. Gabriel, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vos.